A pasar a la enseñanza de esta mañana. Sean todos bienvenidos. Nos da una vez más gusto poderles ver el rostro, ver que Dios les ha bendecido. Y digo que les ha bendecido porque estamos el día de hoy con vida. Y tener vida, hermanos, la verdad es una bendición muy grande de parte de Dios. Hay mucha gente que tal vez se ha adelantado en estos días, en esta temporada, que ya no está con nosotros, hermanos. Sin embargo, nosotros todavía estamos de pie ante Dios, con esta bendición de poder tener a nuestro lado nuestra familia. Si somos hijos, tener a nuestros padres; si somos padres, tener a nuestros hijos; el esposo a su esposa, la esposa a su esposo. Disfrutémonos de verdad, porque son bendiciones que Dios nos deja. Y bueno, vamos a pasar a la palabra el día de hoy. El tema que quiero compartir con todos ustedes lo he titulado ¿Cuánto aprecias a Jesús? ¿Cuánto aprecias a Jesús? Trata básicamente de ser una pregunta que examina las intenciones del corazón. ¿Sí? Esta es una pregunta que nos va a llevar a cada uno prácticamente revisar muy en lo personal, en el corazón, para saber cómo estamos o cómo estás mirando a Cristo en tu vida. A través de este estudio vamos a ver cómo para algunas personas el Señor Jesús llegó a representar su todo, llegó a representar su amor, su devoción, su entrega. Sus almas buscaban ansiosamente la presencia de Jesús, estar con Él. Sin embargo, tristemente para otros, Jesús fue menospreciado, no lo estimaron. Y hasta el día de hoy yo puedo decir, se sigue repitiendo la misma historia en la gente. Para algunos la persona de Jesús es precioso, es su devoción, es su entrega, es su pasión, su consagración, su todo. Sin embargo, tristemente para otros no lo es tanto. Y para este estudio, hermanos, he tomado la experiencia que tuvieron dos personajes contemporáneos del Señor Jesucristo. Y no solamente contemporáneos, sino también seguidores. En otras palabras, gente que caminó con Él, gente que convivió con Jesús, gente que estuvo a su lado, gente que escuchó sus palabras, que vio sus maravillas. En otras palabras, no era gente que ni siquiera sabía quién era Jesús, sino lo que hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios va a ser dos testimonios, dos personas en la Escritura que caminaron al lado de Jesús, que siguieron a Jesucristo. Sin embargo, vuelvo a repetir, para una Jesús era su todo, pero para otro Jesús fue menospreciado. Ahora, aquí yo quiero ser bien enfático, porque no nos vamos a referir de gente que no sabía ni siquiera quién era Jesús. No vamos a hablar de gente que a lo mejor estaba indiferente. No vamos a hablar de gente que estaba lejos, que nunca había escuchado de Jesús, sino vamos a ver que era gente que muchos de ellos caminaron al lado de Jesús. ¿A quiénes me refiero? Vamos a hablar, en primera instancia, vamos a hablar acerca de una mujer, para que ustedes se den cuenta de que la Biblia así nos deja un testimonio manifiesto donde las mujeres tomaron un papel muy importante, incluso en la compañía de Jesús. Vamos a hablar de una mujer cuyo nombre es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y vamos a describir rápidamente algunos pasajes. Por cierto, son 3 ocasiones en las que aparece en los evangelios esta mujer llamada María, conocida también como de Betania, ¿sí? No María, la madre de Jesús. Y había muchas otras Marías, ¿sí? Mujeres de nombre María, que seguían a Jesús, pero particularmente nos vamos a enfocar en esta mujer, María de Betania. Y vamos a hablar, en la segunda parte de este estudio, vamos a hablar de uno de los apóstoles, que fue Judas Iscariote.
que estuvieron caminando al lado de Jesús. Estas dos personas representan dos actitudes, representan dos clases de personas, dos corazones que incluso pudieran estar el día de hoy en la audiencia, en esta audiencia. Y espero que todos los que estamos el día de hoy aquí, al empezar a oír cómo se describen las vidas de estas personas, tú puedas identificarte con una de ellas. Y yo quisiera, ¿verdad?, que todos nos identificáramos con la primera, con María. Pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su ayuda. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y aunque en ocasiones las palabras, Padre, pueden ser duras, directas, sin embargo son con mucho amor, Señor. Padre, háblanos, Señor, en esta mañana, que tu buen Espíritu Santo esté en medio de estos pasillos y nos ayudes, Padre, a hablar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿Quién puede? No hay hombre que pueda levantarse y hablarle a su prójimo de lo eterno, Señor, si no es tu Espíritu Santo el que pueda utilizar un instrumento, Señor, para poder llegar a los corazones. Yo te pido hoy, habla a los corazones. Habla a las mentes, Señor, pero sobre todo a los corazones, Señor. Que baje tu palabra. Gracias te doy, Señor, de antemano, porque sé que lo harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién era María? Vamos a comenzar a describir a esta mujer, este primer personaje del cual vamos a estar hablando. María era una mujer que vivía en la aldea de Betania. Tenía una hermana llamada Marta y un hermano llamado Lázaro. En otras palabras, era prácticamente una familia compuesta de 3 hermanos. Por lo menos eso es lo que nos deja ver la Escritura. No lo dice la Biblia, pero al parecer María era la hermana más joven de los 3. Estos 3 hermanos eran muy apreciados por el Señor Jesús. Juan capítulo 11. Son muchos textos, espero que los revisemos en la Escritura. Si usted trae su Biblia, si no es muy diestro en buscar los textos, van a aparecer en la pantalla y los podemos revisar allí en la pantalla. Dice así la Escritura, Juan capítulo 11, versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, en este pasaje nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo tenía un aprecio muy grande por estas personas, por estos 3 hermanos, ¿sí? De hecho, cuando el Señor subía a Betania, comúnmente llegaba a la casa de estos 3 hermanos. Y para mí esto es algo hermoso y quiero ir haciendo justamente algunas anotaciones, porque para mí es hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Dios de los cielos, siendo el amo del universo, siendo el creador de todo, cuando estuvo en esta tierra, entabló amistad con la gente, y gente sencilla de las aldeas, gente que estaba allí, ¿verdad?, en las aldeas, y nos deja ver uno de los aspectos más impactantes de Jesucristo: su humildad y su cercanía con la gente, su humanidad. Muy diferente al actuar y al conducirse en ocasiones de mucha gente, incluso los líderes, ¿verdad?, que predican la palabra de Dios, que en ocasiones cuando comienzan a ser renombrados, a ser famosos, ¿verdad?, comienzan como a separarse de la gente y como que empieza a entrar en una burbuja, ¿verdad?, y no quiere que nadie se acerque con ellos. Yo veo al Señor Jesucristo en una humildad hermosa, en una humildad tremenda, porque al ser Dios de los cielos, cuando estuvo en esta tierra, ¿sabes una cosa? Él iba y tomaba tiempos para subir de tiempo en tiempo a Betania para estar un rato con sus amigos. Qué impactante. Por cierto, Jesucristo dijo a sus seguidores: ya no les llamaré siervos. ¿Les llamaré qué? ¿Lo has leído? Los llamaré amigos. Jesús, ¿qué busca? Una relación cercana, de amistad. ¿Con quién es? Con el ser humano. Qué terrible, hermanos, qué tremenda esta verdad. Era tanta la confianza, vamos a Juan capítulo 11, por favor.
Era tanta la confianza que había de estos tres hermanos, que incluso un día, mientras Lázaro enfermó de gravedad, sus hermanas incluso mandaron un recado, mandaron avisarle y le dijeron: mira, Señor, el que amas, dice, está enfermo. El que amas está enfermo. El objetivo es que querían que Jesús fuera a verle, porque sabían del gran aprecio que Jesús tenía por ellos. Y por lo menos vemos tres ocasiones en las cuales el Señor Jesucristo subió a Betania, y vamos a ver las escenas que se dieron allí para ver cuál era el corazón de María. ¿Ok? Vamos a ver la primera escena, Lucas capítulo 10, por favor. Hermano, ¿le puedes bajar tantito? Lucas capítulo 10, vamos al versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es la primera escena que nos deja la Escritura. Esta escena prácticamente podemos decir que tal vez pudo haber sido el primer encuentro que esta familia tuvo con el Señor Jesucristo. Mientras el Señor estaba yendo de camino, entró en una aldea llamada Betania, ¿verdad? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Para este tiempo, la fama del Señor Jesucristo ya estaba prácticamente en el punto máximo. De hecho, estaba el Señor Jesucristo predicando el Evangelio, y dice que rápidamente la fama empezó a extenderse a los alrededores. Betania estaba aproximadamente como a 3 kilómetros de Jerusalén. O sea, era un lugar muy céntrico, un lugar prácticamente donde la palabra de Dios estaba llegando. Por lo tanto, yo seguramente pienso que al escuchar que el Señor había entrado a posar en la casa de Marta, fue una alegría inmensa. Todos conocemos la historia, la hemos leído en varias ocasiones. Marta comenzó a preocuparse por las cuestiones materiales, los quehaceres. Tal vez no estaba preparada para darle de comer al Señor y a la comitiva que le acompañaba, ¿sí? Como cuando alguien llega de imprevisto, e inmediatamente, como toda ama de casa, comenzó a correr de un lugar a otro, ¿verdad? Pensando en qué hacer de comer. Tal vez, no lo dice la Escritura, estoy pensando simplemente, tal vez no había platos suficientes, tal vez no había vasos, cucharas suficientes, y entonces, como toda buena ama de casa, empezó a preocuparse y empezó a andar de un lugar para otro. Ya me la imagino a ella barriendo, limpiando, lavando los trastes, no sé, preparando el lugar para que cuando el Señor Jesucristo terminara su enseñanza, entonces se le diera de comer. Sin embargo, dice la Escritura, volvamos nuevamente al versículo 39, dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En otras palabras, cuando Marta en ese ajetreo, ¿verdad?, voltea y dice: y bueno, ¿y dónde está María?, observa que ella estaba sentada a los pies de Jesús. Esa expresión, sentándose a los pies de Jesús, significa una disposición pronta para recibir su palabra. Significa sumisión a la dirección de Jesús. En aquel tiempo era costumbre que cuando algún maestro se levantaba a enseñar, la gente se acercaba y se sentaba a los pies
del maestro. En una especie de decir, estoy atento, estoy pronto a escuchar tu palabra, ¿qué tienes que enseñarme? Y no solamente eso, también era un símbolo de sumisión, estar a los pies de Jesús. Y tú te vas a dar cuenta de que María constantemente, cuando la Biblia nos marca las escenas, 3 escenas, te vas a dar cuenta que sorprendentemente siempre se encontraba a los pies de Jesús. Lo vamos a ver ahorita. Ok. De tal manera que cuando vemos que Marta voltea y tal vez pregunta por María, la observa que está a los pies de Jesús. Y aquí vamos a comenzar a describir la primera característica del corazón de María. No es que no estuviera consciente de los quehaceres que estaban pendientes. Porque en ocasiones cuando se da una lectura así rápida, entonces se piensa que María estaba a lo mejor, no sé, siendo irresponsable con las cosas que le correspondían. Pero quiero decirte, no. Lo que vamos a entender es esto. No es que estuviera siendo negligente en sus deberes, sino que ella estaba entendiendo quién estaba en ese momento allí. Y obviamente ella consideró primero estar a los pies de Cristo. Su prioridad era estar con Jesús. Y posteriormente hacer las cosas materiales. Y el Señor Jesucristo reafirma y refuerza esta manera de ver las cosas. Y si tú quieres tomar nota y sacar la primera lección que encontramos de esta mujer, es que ella primero buscaba lo espiritual y luego lo material, no al revés. Porque la gente el día de hoy ciertamente no crece y no avanza en su vida espiritual porque tiene las cosas invertidas, porque busca primero lo material. Porque busca primero, ¿verdad? Tal vez el trabajo, a lo mejor el dinero, la comida. Y yo no estoy diciendo que no tenga su lugar, tiene su lugar en nuestras prioridades. Pero lo que va primero hasta arriba siempre es lo espiritual, estar con Dios. Amén. Ok, vamos al verso 40, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 40 al 42. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. No eran importantes, sí, pero tenían su lugar. Y andaba, ¿verdad?, preocupada, y en ese estrés que le generó esa situación que tal vez ella pensaba se le había salido de control, va y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? En otras palabras, este fue un reclamo muy fuerte. ¿Qué no te da cuidado? ¿Qué no te das cuenta cómo ando yo aquí de un lugar para otro y aquí María sentada a tus pies y no eres para decirle que vaya y me ayude? ¿Y qué responde el Señor Jesucristo? Verso 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo estaba Marta? Afanada. En nuestros lenguajes de hoy sería estresada y turbada. ¿Con cuántas cosas? Con muchas cosas. Pero aquí viene el pero, ese pero que siempre cambia todas las cosas. Dice el verso 42, pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas, hermanos, son necesarias? Una. ¿Cuántas cosas? Una. Dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa debemos entender es que en la vida cristiana lo primero a lo que debes dar lugar es al estar a los pies de Cristo, estar en su presencia, escuchar su palabra, estar a sus pies. Hermanos, quehaceres hay muchos, ¿cierto o no? Trabajo, ¿algún día se terminará? Si somos honestos, nunca.
Es más, tú y yo nos vamos a morir y el trabajo va a continuar. ¿Cierto o falso? Hay gente que en ocasiones dice, no, pero es que tengo tanto trabajo, es que tengo tantas actividades, tantas ocupaciones, tanto que hacer, que no me da tiempo ir a buscar de Dios. Cuando acabe, cuando termine, entonces busco a Dios. Pero yo quiero decirte, el trabajo nunca se va a terminar. La persona se va a ir 3 metros bajo tierra y el trabajo va a seguir ahí. ¿Es cierto o es falso? O a veces la gente dice, es que si no estoy yo, entonces las cosas no se pueden llevar a cabo. Pues cuando morimos, hermanos, y nos entierran, el trabajo lo toma alguien más. ¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? Por lo cual yo te digo algo el día de hoy como una lección que necesitamos aprender. No te afanes tanto en ello, ni por el día de mañana. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Mira, el Señor Jesucristo dijo que Dios sabe, nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y nos dijo, mira los pajaritos, ellos no siembran y Dios los alimenta. Mira las plantas, mira las flores del campo, ellos no hilan, pero Dios las viste. Y dice la Escritura, el Señor Jesucristo preguntaba, ¿no valéis vosotros mucho más que los pajarillos? Y si a los pajaritos les da su alimento, ¿no te lo dará a ti? Pero dice la clave, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Estamos claros? Ok. Por lo tanto, el orden que estamos mirando en este momento y la primera lección que estamos rescatando es que María ponía en primer lugar a Dios. Y ahí empezamos a ver el corazón de esta mujer. Ponía en primer lugar a Dios, a Jesucristo. Vamos a ver la segunda escena. Juan capítulo 11, por favor. Si alguien tiene sueño, puede levantar su mano, le pueden traer un vasito de agua, por favor. Al que levante la mano, se le puede acercar un vasito de agua para que no vayamos a perdernos en la enseñanza, hermanos. Yo sé que por la humedad que está subiendo el vapor, como que eso nos empieza a golpetear un poquito. Es normal, hermanos, ¿sí? Es muy normal esto. Pero puede levantar la mano y se acerca un hermano a darle un vasito de agua. Dice la Escritura, Juan capítulo 11, dice la Escritura del versículo 1 al versículo 4. Esta es la segunda escena. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, y pone el Espíritu Santo entre paréntesis, precioso, dice, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahí para que no se nos olvide. Esa es una anotación que deja el Espíritu Santo. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí vamos a comenzar a ver la segunda escena. Enferma Lázaro, sus hermanas mandan a decirle al Señor, el que amas está enfermo. Sin embargo, el Señor Jesús se queda todavía unos días más en ese lugar donde estaba. No subió porque dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pasados algunos días, el Señor Jesús sube a Betania. Y cuando llega a la casa de Lázaro, de Marta y de María, resulta que Lázaro tenía 4 días que había fallecido. Vamos a seguir leyendo. Juan capítulo 11, versículo 17 al 37. Es un pasaje largo, pero vamos a ir seccionando. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuánto tiempo tenía de muerto? 4 días. 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios.
Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿hacia dónde se fue? Se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y lo llevaron al sepulcro. Y dice uno de los versículos más cortos de las Escrituras: Jesús lloró. Qué tremendo, hermanos. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también que Lázaro no muriese? Ahí estaban las críticas, ¿verdad? Pero ¿qué observamos? Vamos a ir analizando rápidamente este pasaje. Por un lado, yo veo que nuevamente María va a los pies de Cristo y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. ¿Cómo habría sido esa súplica? ¿Cómo habrá sido ese clamor o ese dolor que estaba experimentando María? Que incluso dice la Escritura que el Señor Jesús, cuando la ve profundamente conmovida por la muerte de su hermano, Él también llora. Y aquí vemos otro cuadro hermoso de nuestro Salvador. Sabiendo, hermanos, que Él tiene todo el poder, sabiendo que con el hecho de decir la palabra, las cosas son hechas. ¿Quién fue el que creó el cielo y la tierra, hermanos? Jesús. ¿Con qué la creó? Con su sola palabra. Teniendo el poder, sabiendo que Él es Dios mismo. Cuando ve el dolor de esa mujer por su hermano Lázaro y la angustia que le embargaba el corazón, y de alguna manera, ¿verdad?, al entender, porque a veces nos podemos preguntar: ¿por qué lloró Jesús? Número uno, quiero decirte, porque la muerte no era el propósito de Dios en un inicio, sino que la muerte entró a causa del pecado. En sus planes Dios no tenía considerada la muerte. Por eso cuando vas al libro de Génesis y ves los primeros habitantes de este planeta, te vas a dar cuenta que ellos vivían muchos años, 900 años. Y tú te preguntas: ¿por qué vivían tanto tiempo? Porque en un inicio no estaba considerada la muerte del ser humano. ¿Por qué vino la muerte al ser humano? A causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura en Romanos 5:5, que como entró el pecado por un hombre, ¿verdad?, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Por lo tanto, estar frente al sepulcro de su amigo Lázaro y ver los estragos de la muerte, lo que ocasiona la muerte, al entender, este no era mi propósito original. La muerte hizo su aparición a causa del pecado, pero yo no lo quería así. Y no solamente eso, por eso vine a salvarlos. ¿A salvarlos de qué, hermanos? De la muerte. ¿De qué te vino a salvar Jesús? De la muerte. Porque Cristo no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y ¿qué? Y viva. Qué precioso es nuestro Dios. Ahí estaba, delante de sus ojos, el estrago que causa la muerte. Para eso había venido, para librarnos de la muerte. Por eso le dijo en el verso 26, le dice a Marta, dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero le pregunta, ¿crees esto? Y ella dice, sí, Señor, yo sé, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Entonces se dirige al sepulcro para demostrar que sus palabras eran ciertas, para demostrar que Él es el dueño de la vida. Y aquí va el mayor desafío que tú puedes ver en las Escrituras, porque el Señor Jesucristo está parado. ¿Cuántos días tenía este hombre? 4 días. Si tú has estado al frente has tenido la experiencia de algún familiar que falleció, quiero decirte que lo tienen que preparar para que no se descomponga, porque muriendo inmediatamente el cuerpo empieza a descomponerse, a oler mal. Y no te digo cómo está el siguiente día, y no te digo cómo está el segundo día, y ya no te digo cómo está el tercer día. Ahora imagínate al 4.º día. O sea, en este momento hay un desafío. Jesús por un lado y la muerte del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? El enfrentamiento cara a cara. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 38. Juan 11, 38 al 44. Jesús dice, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, pero hiede ya, porque es de 4 días. Señor, ya huele mal. Como diciendo, ya no hay nada que se pueda hacer por él. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quiénes van a ver la gloria de Dios? Solo aquellos que crean en Jesús. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, le llamó por nombre, ven fuera. Y el que había muerto, dice, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Qué tremendo, hermanos. Qué desafío de Jesús contra la muerte. Por eso el cristiano pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sabes, aún la muerte de un cristiano no es pérdida. Cuando un cristiano muere, lo único que está haciendo es entrar en un reposo. Su alma va a la presencia de Dios, a estar en un momento de reposo, en tanto esta tierra llega a su final, y entonces sí, ¿verdad? Pasamos a una eternidad completamente en ese reino que Él ha prometido para todos nosotros, los que creemos en su nombre.
Y aunque Lázaro era de 4 días, aunque humanamente las cosas eran imposibles, Cristo se levantó y venció a la muerte, dando vida a Lázaro. Yo pregunto, hermanos, sin que nadie se vaya a ofender, pero ¿cuántos Lázaros, a cuántos Lázaros no nos ha resucitado de la muerte el Señor Jesucristo en donde nos encontrábamos? Yo soy uno de ellos. Porque nuestro Dios es poderoso, hermanos. Si para otros Jesús no es poderoso, para nosotros sí. Para mí sí. Porque yo he visto su poder y cómo nos ha levantado de la muerte. Cuando en ocasiones la gente decía, ya no se puede hacer nada por él. ¿Cuánto daban por ti? En ocasiones ni un peso partido por la mitad. Porque aquí estábamos, no lo mejor, sino lo peor, comenzando desde mí. Que la gente decía, ya déjalo. Hombre, ese no cambia. Ese ni porque vayas a bailar, no sé a dónde, ese va a cambiar. Y mira dónde estamos. Un día llegó Cristo hasta nuestro lugar y nos dijo, levántate, sal de ahí. Y Cristo rompió cadenas, hermanos. Por eso es digno, hermanos. Por eso es digno. Y por eso María, ¿sabes dónde le gustaba estar? A los pies de Jesús, porque lo conocía. Vamos a ver la última escena. Juan capítulo 12, por favor. Dice el verso 1 al verso 8. Juan capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. ¿Cuántos días faltaban para la Pascua? 6 días. En otras palabras, esto quiere decir que ya no le quedaba mucho tiempo de vida al Señor Jesús. Entonces viene el Señor a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, otra vez, Marta siempre sirviendo, dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. La pregunta es, ¿dónde estaba María? Sale a escena. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Hermanos, si me apagan el ventilador porque me estoy quedando sin voz. Los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Es decir, este hombre hasta le pone el precio, ¿cuánto valía ese perfume? Dice, y ese dinero hubiese sido dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué fue lo que ungió de Jesús? Los pies. Trajo ese frasco de perfume de mucho precio, lo rompió, lo quebró. Era muy valioso para ella, era muy costoso, 300 denarios, quiero decirte, un denario era el equivalente al salario de un jornalero de un día. Es decir, 300 denarios equivalía prácticamente a trabajar casi un año completo y gastar ese dinero en comprar esta fragancia, este perfume de nardo. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice que antes de la Pascua, en otras palabras, antes de que Cristo fuera crucificado, de hecho el Señor ya sabía que su hora estaba próxima y sube a visitar a sus amigos, yo creo que por última vez, ¿verdad? Marta estaba sirviendo, Lázaro estaba a la mesa y entonces llega María, rompe este frasco, lo derrama a los pies de Jesús y empieza, dice, a enjugar con sus cabellos.
empieza a secar el perfume que tenía Jesús de los pies con sus cabellos. En otras palabras, la devoción de María a Cristo la llevó a tomar esta libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungir los pies de Jesús. Ella estaba diciendo con este acto, no hay nada demasiado valioso para no darlo a Cristo. Él es digno de todo lo que tenemos y de lo que somos. Él es digno. ¿Y dónde vemos a María? A los pies de Jesús. La primera vez escuchando atentamente su palabra, es decir, a los pies del Maestro, a los pies del Salvador. La segunda vez suplicando, buscando consuelo por la muerte de su hermano, es decir, su amigo. Y la tercera vez ungiendo a aquel que es digno de recibir todo lo que somos y todo lo que tenemos, es decir, mirándolo como rey. Como rey. María no se reservó nada para ella misma, sino que todo lo entregó a Jesús. Esta es la vivencia de un hombre o de una mujer que ha conocido a Jesús como su Salvador. Esta es la experiencia. Esta es la experiencia de alguien que ha entendido qué hizo Cristo por él o por ella. ¿Sabes una cosa? La experiencia que nos demuestra que una persona ha nacido de nuevo, no es que ya recitó una oración, no es que sepa muchos textos de la Biblia, no es que se sepa prácticamente la Biblia de pasta a pasta. ¿Sabes cuál es la evidencia que testifica que esa persona ha conocido a Jesús? Es que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Esa es la evidencia. Y esa clase de amor, de hecho, yo quiero decirte, es la que Dios anda buscando. A la siguiente semana, después de este evento, el Maestro estaba colgado en una cruz, dando la vida. La Escritura dice en Mateo 27, solamente anótenlo, en el versículo 55, cuando estaba el Señor Jesucristo colgado en esa cruz, dice la Escritura que había muchas mujeres que habían seguido a Jesús y que estaban mirando de lejos a su Señor ahí que estaba colgado en esa cruz. Y yo puedo decir, no dudo que una de aquellas mujeres era María. María. Sin embargo, en ese momento ya no podía estar a los pies de Cristo y tal vez no comprendía por qué lo habían crucificado. Sin embargo, hasta allí estaba siguiendo al Señor. Vamos a hacer un giro de 180 grados para ver al segundo personaje que nos deja ver las Escrituras. Ahora vamos a cambiar de página y vamos a ver a un hombre llamado Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas? Judas fue un discípulo de Jesús, pero no solamente un discípulo, un seguidor. Fue uno de los 12 apóstoles. Lucas 6, por favor. Lucas capítulo 6. Vamos a revisar del verso 12 al verso 16. Dice la Escritura: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. A mí me llama la atención, si leímos bien el pasaje, dice que el Señor Jesucristo pasó la noche orando en el monte, ¿verdad? Y dice que cuando fue de día, llamó a sus discípulos. No solamente eran 12, eran más. Pero de esa, vamos a decir, pequeña multitud que estaba ahí siguiendo a Jesús, entresacó a 12, a los cuales llamó apóstoles. ¿Y a quién llamó, hermanos? A Judas. Judas Iscariote. Ahora quiero decirte, Judas
Fue un hombre que sirvió al Señor durante su ministerio. Un hombre que vio todos los milagros del Señor de cerca. Dicho en otras palabras, a él nadie le contó, a él nadie le dijo, él los vio con sus propios ojos. Un hombre que escuchó cada palabra de la boca de Jesús, cada enseñanza, cada sermón. Él estuvo allá en el Sermón del Monte cuando el Señor Jesucristo dio ese discurso magistral. Estuvo en la multiplicación de los panes y de los peces cuando dio de comer a 5,000 personas. Estuvo cuando levantó tal vez al paralítico, cuando le dio voz al mudo, cuando le dio oído al sordo, cuando expulsó esa legión de demonios que había en el Gadareno. En otras palabras, Judas vio las maravillas y los prodigios del Señor. Sin embargo, quiero decir, a pesar de haber estado con Jesús tan cerca y de haberlo escuchado hablar, de haber visto sus milagros, para él Jesús no fue precioso. Vamos a Juan capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12, versículo 4 al versículo 8. Dice así la escritura. El contexto es el que leíamos hace un rato, cuando vino María y trajo ese perfume de mucho precio y lo rompió y ungió los pies de Jesús. Y dice el verso 4, y dijo uno de los discípulos llamado Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. El pasaje paralelo en Marcos capítulo 14, vamos rápidamente, Marcos 14, versículo 4 y 5, dice así: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Cómo le llamó Judas? Desperdicio. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. ¿Sí te das cuenta del contraste? María no dudó nunca en derramar ese perfume de nardo de mucho precio sobre el Señor, como una muestra de que Cristo merece eso y más. Sin embargo, Judas lo veía como un desperdicio. Qué tremendo, hermanos. ¿Por qué Judas veía como un desperdicio lo que María había hecho? Porque no valoraba a Jesús como lo que Él es. Por el contrario, lo menospreció. Se enojó contra aquella mujer. ¡Ay, ese perfume se hubiese vendido! ¿Para qué lo desperdicias? Hermanos, ¿qué es aquello que hace la diferencia entre María y Judas? Hay algo que hace la diferencia. ¿Sabes qué es? El pecado. El pecado. El de corazón limpio ama y se entrega a Dios. El que no tiene un corazón limpio, ¿sabes? No se entrega a Dios. Aquí lo dice la Escritura. No era porque se preocupara Judas, ¿verdad? Porque, ay, de veras, es que sí, hay tanta necesidad allá afuera con los pobres, y ese dinero se hubiese ocupado para obras de misericordia. Dice aquí la Escritura, para que nadie se vaya a confundir, en Juan capítulo 12. Versículo 4, versículo 5 dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara, no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. En otras palabras, Judas tenía un pecado en su corazón.
Un pecado escondido, que era su ídolo, su Dios falso, al que le servía, al que adoraba, al que se rendía. Porque quiero decirte, cuando una persona no ama, no adora, no se entrega a Cristo, es porque en su corazón tiene un Dios falso. Tiene un ídolo en su corazón que usurpa el lugar que le corresponde a Cristo. ¿Sabes qué lugar le corresponde a Cristo en tu vida? Ahí tu corazón. Pero sabes que en ocasiones ese lugar está ocupado. ¿Sabes por qué? Por el pecado. Qué importante es despojarse del pecado, hermanos, para que Cristo sea el que tome su trono y su alabanza, porque Él es digno. Este hombre tenía un pecado de avaricia. Le gustaba el dinero, lo que le llevaba, ¿verdad?, a tomar de la bolsa, a sustraer de lo que se echaba en ella. Y obviamente él tenía ese ministerio. A donde quiera que el Señor Jesucristo iba, la gente le apoyaba, la gente llegaba y le daba recursos. Porque en ocasiones, sí es cierto, Él multiplicaba los panes y los peces, no cabe duda que el Señor Jesucristo lo hacía, pero en ocasiones también Él pagaba el alquiler, también Él tenía que ir y comprar, claro que sí, y tenían que echar mano de la bolsa que tenían ellos, ese fondo que se iba juntando por las aportaciones voluntarias de la gente. Sin embargo, ¿quién se daba cuenta de que Judas sustraía por ahí un poquito del dinero? Solamente Dios y él. ¿Verdad que sí? El problema es que Judas aparentaba que las cosas marchaban bien. El problema es que nunca fue a Cristo a confesar su pecado. Oye, teniéndolo ahí a un lado, ¿tú crees que no un día le pudo haber dicho: Señor, quiero una plática personal contigo? Fíjate que tengo una situación en mi vida espiritual. Fíjate que ando así. Fíjate que tengo esta tentación. Fíjate que me cuesta trabajo dejar esto y aquello. ¿Y tú crees que teniendo al maestro ahí no le hubiese dado el mejor consejo? ¿No hubiese impuesto el Señor Jesucristo las manos para ayudar a su discípulo? Claro que sí. ¿Pero qué crees? Judas guardó silencio. El problema es que se sentía bien con el encargo, aunque vivía en el pecado. En otras palabras, su corazón estaba muy endurecido. Y aquí yo quiero aplicar esta verdad porque es bien importante, hermanos y amigos. Mira lo que hay en tu corazón, para que lo puedas traer delante de Dios y decirle al Señor: Señor, quebrántame. Incluso los cristianos que estamos aquí, gente que ama a Dios, tiene que estarle constantemente diciendo al Señor: Señor, yo no quiero que el pecado venga a ser presa de mi corazón. Líbrame. Perdóname. Rompe cadenas, Señor. Y yo te pregunto, ¿alguien de los presentes están atrapados en algún pecado oculto, secreto que nadie conoce? Corre a Cristo. Confiésale tu pecado y pide ayuda. Y sabes una cosa, Él te va a levantar. No, que no te preocupe quedar bien delante de los hombres. Que tu preocupación sea quedar bien delante de aquel que todo lo ve y todo lo escudriña. A veces nos hemos llevado las mayores sorpresas cuando de repente puedes ver gente que anda con su Biblia y anda predicando y anda por aquí y anda por allá, pero en ocasiones sus vidas están muy mal, porque le están dando auge a un pecado escondido que nadie sabe, y que la gente está ahí ocultando, y lejos de ir a Jesús. Yo pregunto: oye, Judas, caminaste al lado de Jesús, ¿por qué no sacaste una audiencia con él? ¿Por qué no lo tomaste aparte y le dijiste: Señor, regálame 10 minutos, 5 minutitos, Señor, quiero platicarte algo muy íntimo, muy personal? Pero mira,
Judas se guardó silencio y hacía como si nada pasara. Como si nada pasara. ¿Sabes? Cuando la persona deja que el pecado esté ahí y no trata con él y no lo quita y no lo desarraiga de su corazón, corre un peligro tremendo. ¿Sabes cuál es? Que el corazón se va endureciendo y se va endureciendo y se va endureciendo. Y en ocasiones llega al grado en el cual ya no hay nada que se pueda hacer, como en el caso de Judas. ¿Hasta dónde le llevó su avaricia? Mateo 26, por favor. Estos eran personas que estaban caminando con Jesús, hermanos. Pero mira, vamos a ver a Judas. ¿Hasta dónde lo llevó su avaricia? Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Quiero decirte, por aquellos días Judas fue a los principales sacerdotes y les ofreció entregar a Jesús a cambio de dinero. Y les dijo, ¿verdad? Pónganle precio ustedes a Jesús. ¿Qué me quieren dar? Y entonces ellos dijeron, bueno, pues 30 piezas de plata. ¿Sabes cuál era el costo de un esclavo en aquel entonces? 30 piezas de plata. Era el precio de un esclavo. Así que le dijeron, pues te damos 30 piezas de plata, que convirtiendo estas 30 piezas de plata era el equivalente a una jornada, a una semana de sueldo de un jornalero. María, 300 denarios para ungir a Jesús. Judas, 30 piezas de plata. Y dijo, ok, trato hecho. Y dice la escritura, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cómo habrá estado su conciencia de Judas? Seguramente, ¿verdad? Traía las monedas, a lo mejor en una bolsa, y de tiempo en tiempo abría la bolsita y observaba y contaba sus monedas, 30 piezas de plata. Y tal vez su corazón empezaba a palpitar fuerte y empezaba a diseñar una estrategia. ¿Cómo voy a entregar a Jesús a los sacerdotes? Y seguramente su conciencia estaba intranquila. Pero sabes una cosa, su conciencia se estaba muriendo ya. Estaba dando los últimos suspiros. Estaba dando los últimos suspiros. ¿Sabes cuándo ya prácticamente este hombre quedó completamente fuera de todo alcance? Cuando tomó el bocado de la mano de Jesús y comió. Dice la escritura que Satanás entró en él. Ahí ya no había vuelta de hoja. Pero aquí todavía. Y yo me puedo imaginar a un Judas, ¿por qué teniendo la bolsa y a lo mejor recapacitando, no fue y le dijo a los sacerdotes, ¿saben qué? No, me retracto. Sino que él perseveraba en su maldad. Y quiero decirte algo, nada más para que quede bien claro, hermanos. Al igual que Jesucristo amaba a María, a Marta y a Lázaro, de la misma manera amaba a Judas, de la misma manera. ¿Quieres ver un pasaje? Vamos al Salmo, capítulo 41, verso 9. Para que nadie vaya a decir, es que Jesús tenía mala voluntad para con Judas. Es que Judas ya estaba predestinado, ¿verdad? De por sí ya era el hijo de perdición. Es que Judas ya no había vuelta de hoja. No, quiero decirte, su pecado lo llevó allá. Su avaricia lo llevó y lo condujo ahí. Dice la escritura, Salmo 41, verso 9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La traducción Dios habla hoy traduce este versículo de la siguiente manera: aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. ¿Verdad que sí tenía una amistad Jesús con él?
No, Jesús, quiero decirte, no era uno de los 12, pero lo dejaba siempre relegado por allá. No lo marginaba, lo llamaba. ¿Quieres ver otro pasaje? Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13, dice el versículo 3 al versículo 15. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, cuando estaban en la última cena, en la cena de la Pascua, una noche antes de, bueno, más bien esa noche que lo apresaron, estaba con sus discípulos, estaba comiendo con ellos, y en un momento en el cual estaban sentados a la mesa, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Es decir, así andaban los esclavos en aquella época, simplemente con una toalla aquí, ¿verdad? En la cintura. Luego puso agua en un lebrillo. Dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú no me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Sabes por qué? Porque ese era el oficio de un esclavo. Cuando llegaba el amigo que venía de camino y llegaba, tocaba la puerta y abría el anfitrión de la casa y veía a su amigo, lo abrazaba, ¿verdad? Y le decía, pásale, entra a mi casa. Y como venían de un lugar donde había mucho polvo, etcétera, cansados del viaje, inmediatamente tronaba los dedos el dueño de la casa y le decía al esclavo, rápido, trae agua y lávale los pies a mi amigo que me ha venido a visitar. Y el esclavo corría con la bandeja y le lavaba los pies a los visitantes. Era un trabajo de los esclavos. Y en ese momento el Señor Jesucristo se levantó, tomó agua, agarró los pies de los discípulos de todos y se los lavó, incluido Judas. Cuando llegó con Pedro, Pedro dijo, no, Señor, a mí no me lava los pies. Tú eres el maestro, Señor. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios están, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Qué tremendo, hermanos. El Señor siempre mandando ejemplos de humildad, de cómo quería que fuera la relación, ¿verdad?, entre los discípulos, entre los cristianos. Y de alguna manera vemos aquí que Jesús lava los pies de Judas. Yo me puedo imaginar, no lo dice la Escritura, pero pensemos juntos. Imagínate a Judas con la bolsa, con las 30 piezas de plata. Y mirando a Jesús lavándole los pies a cada uno. Y cuando llegó delante de él, ¿crees que ese acto de humildad no era para que él hubiera dicho, ¿qué estoy haciendo? Mira cuánta humildad este hombre, me va a lavar los pies. Y en ese momento hubiera dicho, Señor, perdóname, te vendí, perdóname. Y hubiera caído postrado a los pies. ¿Tú crees que Jesús no lo hubiese perdonado? Claro que sí. Pero no se ve eso en Judas. Al contrario, mira, Mateo 26, verso 20.
Dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Es el mismo pasaje, nada más que narrado ahora por Mateo. Dice, y mientras comían, dijo, ¿ya había lavado los pies? Dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Aquí ya está más que claro. El mensaje está el Señor Jesucristo descubriendo al traidor. Y está diciendo, hay aquí en medio de nosotros uno que me va a entregar. ¿Cómo se habrá sentido Judas cuando fue descubierto? De alguna manera era para que en ese momento cayera y aventara las monedas y dijera, Señor, me descubriste, perdóname. Pero fíjate qué dice la Escritura. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, soy yo, Señor. Preocupados. Yo soy el que te voy a entregar. Uno por uno. Pedro, Señor, soy yo. Andrés, soy yo. Mateo, soy yo. Bartolomé, soy yo. Y fíjate qué dice. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Pero vienen las palabras más fuertes para sacudir la conciencia de ese hombre. Dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué palabras, hermanos? Estas palabras a cualquiera nos puede simbrar. Y hasta nos causan temor, hermanos. ¿Qué sucedió en Judas? ¿Qué vemos que pasó en Judas? Dice, entonces, verso 25, respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. En otras palabras, ya nada hacía entrar en razón a Judas. Su corazón estaba completamente duro como un diamante. Ni el ver que le lavaron los pies, un acto de humildad del mismo Señor Jesús, ni una advertencia tan fuerte como el hecho de decir, ¡ay de aquel! Mejor le fuera no haber nacido. Todavía se levanta y pregunta, ¿soy yo? Y Jesús le dice, sí, tú eres el traidor. Pero qué estado tan más lamentable era el de Judas, porque ya nada lo hizo volver. Mientras están en la cena, Judas se sale. En ese momento entró Satanás en él. Y una vez que él tomó el bocado, porque dice el pasaje paralelo, que el Señor Jesucristo le dio un bocado, el pasaje de Juan, dice que le dio el bocado. Y entonces, cuando Judas lo come, entra Satanás en él. Y el Señor Jesucristo le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y se sale Judas. Los demás no entendieron, dijeron, a lo mejor lo mandó a comprar víveres para hacer algunas despensas, llevar a los pobres. No entendieron, pero Judas sí sabía a qué se refería el Señor Jesús. Ándale, ve por aquellos a los cuales me vas a entregar. Y se sale Judas y va por los sacerdotes, va por los ancianos y va por las fuerzas, ¿verdad?, de aquel entonces, que vienen a Jesús con espadas y con palos. Mateo 26, versículo 47. Después de que terminaron de cenar y que terminaron de cantar los himnos, dice la Escritura que se fueron al monte de Getsemaní. En ese lugar el Señor Jesucristo acostumbraba también orar. Y cuando estaba ahí en Getsemaní, dice la Escritura que empezaron el Señor Jesucristo a angustiarse porque sabía que la hora había llegado y era momento de que fuera entregado. Y en ese momento que estaba ahí en Getsemaní, llega Judas con aquellos que iban a apresar a Jesús. Dice la Escritura, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare,
al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Esta expresión salve, maestro, significa que estés bien, que estés bien. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo le dijo? Amigo. No le dijo: ¿y tú, enemigo, a qué has venido? Le dijo: amigo. ¿Y tú crees que Jesús no sabía que iba a venir y iba a dar el beso? Pero no se hizo a un lado, no quitó la mejilla, sino al contrario, yo me puedo imaginar que se acerca con Judas, ¿verdad? Y lo saluda. Y en ese momento dice la escritura, dice: entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y se lo llevaron a hacer un juicio injusto. Todos sabemos que empezaron de alguna manera a golpear las espaldas, empezaron, ¿verdad?, a latigar las espaldas del Señor, le empezaron a poner una corona de espinas, le empezaron a desfigurar el rostro. En ese momento, ¿verdad?, lo llevaron a hacer un juicio injusto, lo trataron de blasfemo, lo empezaron a mandar de un gobernante en otro, Pilato, Herodes, atiéndelo tú, júzgalo tú, no, yo no, te toca a ti. Y ahí estaban, ¿verdad? Y entonces empiezan a decir: bueno, hay un preso famoso por sedición, Barrabás, lo vamos a soltar, a ver a quién escogen, si a Jesús o a Barrabás. Seguramente se van a ir por Jesús, porque este es un hombre peligrosísimo, Barrabás. Y yo creo que la gente va a escoger a Jesús. Sale Pilato y dice: ¿a quién de los dos quieren que yo lo suelte? Y todos dicen: a Barrabás. Suelten a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, mátale. Y todos sabemos cómo terminó nuestro Señor: en una cruz. ¿Y sabes qué hizo Judas? Vamos a ver su final. Mateo 27, versículo 3 al 5. Así termina, hermano, la gente que le da la espalda a Jesús. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Como sucede en ocasiones, ¿verdad? La gente empieza a buscar a Jesús y no hay quien falte para llegar y decir: fulano, a ver, tranquilo, no vayas allá, te van a lavar el cerebro. Fulano, a ver, ¿vas a renunciar a la religión tradicional? Yo quiero decirte, el día en el cual Dios nos llame a cuentas a cada uno de nosotros que estamos aquí, no va a haber amigo, compadre, comadre, vecino, ni familiar que esté a nuestro lado para defendernos. Vas a estar tú delante de Dios. Yo veo que así le hicieron a Judas, ¿no? He pecado entregando sangre inocente. Y aventó las piezas de plata. Y ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos interesa? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú chécalo allá con Dios. La gente no va a estar a tu lado. Por eso cuando escuches a la gente en ocasiones decir: ay, no seas tan exagerado, ay, no, a ver, no leas la Biblia. ¿Sabes qué? Mira, tu compromiso es personal, tú con Dios. ¿Estás de acuerdo? Ay, es que no quiere venir mi esposa, no quiere venir mi esposo a escuchar de la palabra de Dios. Mira, este llamado es personal. Cuando estemos delante de Dios, no va a estar tu esposa o tu esposo o tus hijos o tu padre, no va a estar el ministro, el sacerdote, no va a estar el obispo, no va a estar el pastor, vas a estar tú y Dios solo. Esto es algo personal. Y en ese momento a Judas lo dejaron solo. No nos interesa a nosotros, allá tú arréglate con Dios. Y entonces este hombre salió por la puerta falsa. Dice: y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Se suicidó. Se mató. Buscó
ya no aguantó la conciencia y fue y se ahorcó. Hermanos, los dos ejemplos son de gente que estaba cerca de Jesús. Cuán importante es valorar a Jesús. ¿Por qué este tema, hermanos? Porque hemos estado insistiendo en la importancia del primer amor. Porque hemos estado insistiendo en dejar la frialdad, en dejar la tibieza, en levantarse fervorosamente por Dios. Y sobre todo los que estamos aquí y que escuchamos la palabra. No me refiero a la gente que está allá afuera y que nunca ha escuchado nada del evangelio, nunca ha leído la Biblia, no le interesa ni siquiera. Ellos tendrán su pago. Pero los que estamos aquí, los que seguimos a Jesús, los que caminamos al lado del Señor, que mejor podamos hacer de Cristo nuestra mayor devoción. No como Judas, que sí lo seguía, sí ayudaba, entre comillas, pero no lo apreciaba a Jesús, sino que lo menospreció. ¿Por qué? Por el pecado en el corazón. Ahí en tu corazón, lo pongo de un ejemplo, hay un trono. ¿Quién está sentado ahí hoy? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Tú mismo? ¿Un placer? ¿Un pecado? ¿El materialismo? ¿Un ídolo? ¿Una persona X o Y? ¿Quién está sentado en el lugar que le corresponde a Dios? Es tiempo de decirle a todo, hazte un lado, como lo veíamos hace 8 días con Pablo. Antes de que conociera a Jesús, se jactaba de grandes logros. Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de linaje, ¿verdad?, de Israel, instruido a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Pero cuando Cristo apareció en su vida, dice: todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Una persona que tiene hambre y sed de Jesús va a hacer a un lado todo, con tal de abrazar a Jesús. Que nada se interponga entre Cristo y yo. Amén. Que hoy sea nuestra experiencia como la de María, a los pies de Jesús. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cada uno va a reflexionar. Este tema es un tema de reflexión, es un tema que nos lleva a sacar muchísimas lecciones. Sin embargo, las que hoy hemos entresacado nos sirven mucho para nuestra vida, para que veas tu caminar, para que veas cómo estás hasta el día de hoy caminando con Dios, si verdaderamente te estás entregando. Si de alguna manera tú estás viendo, ¿verdad?, el camino de Dios como algo serio. Esto no es de juguetear, hermanos. Nos queda poco tiempo. Jesucristo viene, hermanos, y viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Y Dios tiene prisa, hermanos. Él tiene prisa para que el que se va a convertir se convierta ya, para que el que se va a entregar se entregue ya. Y no es difícil. Simplemente es hacer a un lado todo pecado y dejar que Cristo reine. Y el pecado tiene nombre. El pecado, como quiera que se llame, puede ser flojera, egoísmo, amargura, rencor, el pecado que sea, que no esté ahí anidado en el corazón, tiene que ser echado fuera. ¿Cómo se echa fuera? Cuando se arrepiente la persona y le dice a Dios: Señor, perdóname. Quiero un cambio, Señor. Ya no más lo mismo. Quiero ser diferente. Perdóname. A partir de ese momento Cristo viene y rompe cadenas. Y Cristo tiene poder, hermanos, para romper cualquier cadena. No hay nada que a Él se le imposibilite.
En ocasiones somos nosotros mismos los que le decimos, espérame tantito, Señor. Deja que primero vaya y haga esto y aquello y ya después te sigo. Hoy estamos entendiendo, primero es Cristo y primero es Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, sabemos, Dios, que tú has hablado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos, Señor. Gracias por traernos temor también a través de la palabra, Dios. ¿Qué te pido, Dios? Tú tienes urgencia, Señor. Tú tienes urgencia en buscar a María, Señor. En buscar gente que esté a tus pies, que te amen por quien eres tú, Señor. Padre, que hoy te levantes en medio de nosotros, gente, Dios amado, dispuesta a entregarlo todo, a no regatear contigo, Señor, nada, a no negociar, sino a decir, Señor, aquí estoy y todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo, Dios. Nada me reservo para mí, porque nada es mío, todo me lo has dado tú, Señor. Padre, que hoy te encuentres con personas como esa mujer que estaba a tus pies, queriendo oír tu palabra hasta el frente, Señor. Que hoy te encuentres personas, Señor, que ciertamente vengan a tus pies, Señor, a postrarse, a ungirlos, Señor, tal vez ahora no con perfume, pero sí con lágrimas de agradecimiento por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Porque si enumeráramos todas las bendiciones que nos has derramado, no acabaríamos, Señor. Y por eso eres digno, Señor. Por eso eres digno, Señor. Líbranos, Señor, de que en medio de nosotros haya alguien que tenga un corazón como el de Judas, que a pesar, Señor, de que estabas a su lado, se perdió, Señor, por no haber ido contigo a confesarte, a decirte ayúdame, Señor, en este pecado que se me hace tan difícil. Y por querer guardar una apariencia, Señor, este hombre se perdió y hoy está en los infiernos, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Aún quebranta nuestro corazón, Señor, porque en ocasiones está duro. Pero queremos venir delante de ti, Señor, y decirte, Señor, aquí estamos. Tuyos somos, Señor. Padre, yo pido también que tu buen Espíritu Santo no deje en la semana a cada uno de aquellos que tú les has hablado. Sigue tratando con cada uno, Señor. Y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.